que siempre Europa está mejor catalogada con respecto a América Latina, ¿no? Como que a nosotros nos querían culturizar, ¿no? Algo así. O sea, yo después de eso o sea, tomándolo de un término eurocentrista, eh, como que nada, es o te adaptás o no va la cosa, ¿no? Puede ser algo así, más o menos. En realidad sí, es un poco eso, y más allá digo, como dice Jaureche, está bueno empezarnos a dar cuenta de esas cosas, de que nos empecemos a dar cuenta de que esto hasta qué punto están así, ¿no? Que se empieza a discutir esta cuestión, y justamente lo que apuntan la mayoría de los autores es a revertir un poco, ¿no?, ese concepto o esa idea de lo que es la historia o la visión eurocéntrica. Yo para la clase de hoy tenía pensado retomar un poquito lo que estuvieron hablando el otro día la docente que estuvo en la universidad y Carlos, respecto de dos conceptos que me quedaron. Yo me tuve que ir porque, bueno, soy padre, y tenía un compromiso asumido, pero bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? También esto que venimos trabajando, y hoy la autora que vamos a trabajar es Alcira Argumedo, ¿sí? Que es una de las, ya desde la década del 70 que viene, digamos, un poco muy continuadora de la línea de ellos, de los autores que hemos estado mencionando hasta ahora, pero hasta si se quiere con un estudio más, si se quiere, más científico, más academicista, a diferencia por ahí de Jaureche, ¿no?, de los otros autores que hemos estado ya comenzando a trabajar. Es más del punto de vista académico, Argumedo, a diferencia de académico en el sentido de la producción literaria industrial, ¿no? Perdón, universitaria. Digo, el resto de los autores no va a ser ninguno de producción universitaria, porque obviamente si vos, como bien decís vos, criticás la versión eurocéntrica a principios del siglo XX, eran lo que algunos autores consideran los malditos, ¿no?, de la historiografía argentina, como le decía el otro día, dentro de lo que es la corriente del nacionalismo argentino. En historia directamente no se estudia a los hermanos Irazusta, no se estudia a Ibarburu, no se estudia a Manuel Gálvez, en historia, menos le va a estudiar, si querés, hasta desde el punto de vista pedagógico. Pero antes quedarme con una reflexión que creo que el otro día lo hablamos con Ponce, ¿no?, cuando estábamos ahí en la universidad. Y algo que decía la autora, y yo pensaba también en un autor, después mientras que manejaba, esto de lo que es nuestra herencia cuando vamos a enseñar, ¿no?, cuando vamos al aula de secundaria. Y ella hablaba acerca de la experiencia, del tránsito, del pasado, y cómo eso nos influye en el presente. Y yo lo conversaba, digo, con Ponce, pobre, porque lo tenía al lado y le habré dejado la cabeza así también, ¿no? Pero yo pensaba, digo, ¿hasta qué punto la experiencia, ¿sí?, nuestras experiencias, obviamente que nos influyen en el quehacer cotidiano, en todo, pero digo, en el caso del docente, ¿hasta qué punto es tan valedera nuestra experiencia como docente, cuando en realidad nuestro sujeto de trabajo, que es el estudiante, la estudiante de secundaria, en el caso de ustedes, mayoritariamente de cuarto a sexto año, cuán distintos son esos pibes y esas pibas que transitan hoy las aulas de secundaria? ¿Hasta qué punto podemos hablar de esos pibes y esas pibas de las aulas de secundaria, ¿no?, desde un lugar de autoridad determinado, cuando no estamos con los pibes y las pibas de las aulas de secundaria, ¿no? Más allá de esa experiencia, de ese recuerdo que tenemos de cuando fuimos a ver, el secundario no es el mismo cuando iba César al secundario, década del 90. El secundario no es el mismo previo, si quieren, en la década del fin del 90, a partir del 2001, porque la escuela cambia totalmente, hay un quiebre. Yo empiezo a laburar como profe en el 2001, hay un quiebre en la escuela secundaria, hay un cambio general a nivel nacional también, y a nivel jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires, de la política educativa. Los que tienen algunos años se acuerdan por ahí de lo que fue en su momento, se dio a conocer con el nombre de GB3, polimodal. Después el polimodal absorbió a lo que era la EGB3, ¿no? Hasta que recién, ¿sí?, en el año 2000 se vuelve a reestructurar el
sistema educativo y se habla de una primaria de 6 años y directamente ya una secundaria de 6 años, nuevos diseños curriculares, etcétera. Que ya hasta qué punto esos diseños curriculares que tienen casi 20 años, 18 años, hasta qué punto también los diseños propiamente dichos y al ritmo en que va el conocimiento no quedan hasta obsoletos. Ahora, esos mismos pibes que cambiaron antes de la pandemia, ¿no? O sea, una cosa era el pibe antes de la pandemia, otra cosa fue el pibe en pandemia y otra cosa es el pibe hoy. Digo, ¿hasta qué punto podemos hablar de esos pibes y esas pibas y de ese estudiante en las aulas de secundaria cuando hoy, ¿sí? Cuando digo hoy, digo siglo XX-XXV, no transito las aulas de secundaria. Yo tengo la ventaja por ahí como, digo, en cuanto a la experiencia y que primero me gusta dar clases, estar con los pibes, lo disfruto, me río, la paso bomba. De laburar en 2 escuelas, la escuela más grande del distrito de Ezeiza y la quinta más grande de la provincia de Buenos Aires, que es la secundaria 2, y en la secundaria 13, que es una escuela de ámbito rural. Entonces como que te dan realidades diferentes, son pibes diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Entonces digo, lo que yo pensaba con relación, digo, lejos de ser quien cuerno para criticar a la autora que escribió un libro, se tomó el semejante trabajo, cosa que yo la verdad no tengo tiempo ni ganas. ¿Hasta qué punto tenés esa autoridad para hablar de los pibes, las pibas? Ya se me... eso por un lado. Y después, por otro lado, no, es muy complicado poder diseñar política educativa a nivel macro, pero otra cosa es cuando haces el análisis. En mi caso particular, cuando trabajé en la Dirección Provincial de Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires hasta marzo de este año, hasta el 1 de marzo de este año, el equipo de curricularistas estaba integrado todos por, entre comillas, Césares Miralias, ¿no? Digo, de Zárate, de Escobar, de La Plata, de Mar del Plata, de Cañuelas, de Almirante Brown, digo, de distintos lugares de la provincia, del conurbano y de zonas urbanas, de zonas rurales y no rurales. Que continuábamos transitando las aulas de secundaria. Entonces digo, por ahí como que tenés alguna aproximación, que tampoco es absoluta. La provincia, estamos hablando de una provincia de Buenos Aires que tiene 5.500 escuelas secundarias, cuando la provincia de Tierra del Fuego tiene 11 en toda. Río Negro tiene 185 entre técnicas, agrarias y secundarias. Digo, es un monstruo, ¿no? El sistema educativo más grande de nivel secundario de Sudamérica, lo que decía Carlos. Eso también, ¿no? También es bastante complicado poner en contacto, porque hasta qué punto también mi contacto es real. Eso por un lado pensaba, ¿no? Me quedaba más que nada con la duda, el pensar y el repensar. Y después por otro lado, ¿no? Que era justamente esto, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia. Carlos hablaba del para qué y el cómo enseñamos, y ahí yo metía, ¿no? El para quién enseñamos. Juana. Buenas noches, profesor. No, para avisarle que tengo muy mala señal y de rato se me puede cortar y tengo que volver a ingresar. Y vi que te fuiste y que volviste, no hay problema, dale, quédate tranquila, no hay problema. Eso por un lado, ¿no? Como reflexión para y entender, digo, sobre todo en el caso, digo, ¿no? De cuando les toca ir a presentarse y dar una clase, si no tampoco podemos hablar más acerca de lo que se habla hoy de respetar la heterogeneidad, etcétera, de los estudiantes y las estudiantes de secundaria. Eso por un lado. Bueno, cuando hablamos de respetar la heterogeneidad, sobre todo hablar de respetar la heterogeneidad en cuanto a tiempos de aprendizaje, ¿no? Digo, de que todos aprendemos diferente, de modos distintos, en tiempos distintos. Yo he repetido veces el secundario y la verdad que no me siento ni un desfasado, ni un retrasado, ni qué sé yo. Evidentemente malo no debe ser, qué sé yo. Tampoco soy quien para decir que es bueno y que es malo. Bueno, ahora sí, lo que nos convoca. Ya está habilitado el campus. Así que ya hoy le subo no sé si lo tengo el de Argumedo, pero sí tengo los otros que le he pasado porque no lo digitalicé el de Alcir Argumedo. Si lo quieren descargar, por ahí hasta lo pueden descargar, el libro para que lo quiera descargar, porque se le ocurre, ¿no? Se llama El silencio y las voces de América Latina, de Alcira Argumedo. Los silencios y las voces de América Latina. Y lo que vamos a ver va a ser el capítulo 1. A ver, ella el análisis que hace, Alcira Argumedo, lo hace
de manera macro, no, o sea, no es estrictamente educación, pero sí lo que plantea interpela la educación. Y en algún momento, ahora después vamos a leer algún parrafito cortito que me pareció re interesante, que habla sobre educación. Y en realidad ya lo que interpela es justamente esto que decía al principio Cristian, ¿no? Respecto de la imposición de un paradigma, ¿no? Entendiendo el paradigma en el concepto de Kuhn, del paradigma como esa norma que hay que seguir y que sostenemos y llevamos adelante. Ahora bien, ella habla acerca de que, bueno, este paradigma... ¿Todos tienen acceso al campus? Pregunta Antonella. A mí me avisó Mariela ayer y hoy me avisó. No me anoté, no sé, ni lo abrí todavía, así que no sé, pero igual ahora busco el libro. No subí nada todavía, Carmen, al campus yo. No, porque creo que lo tengo, por eso. Sí, puede ser. Sí, conocido. Les decía, lo que hace justamente es salir a interpelar el paradigma eurocéntrico y desde todo punto. Y ella lo encara desde lo cultural, primero que nada, dice. Pero para poder entender, dice, para poder interpelar al paradigma eurocéntrico, que no solamente afecta a América Latina, afecta al mundo entero. ¿Sí? Afecta, digo, se impone en el mundo entero. Digo, se impone en Asia, se impone, digo, salvo en Estados Unidos, pero que también toma ese paradigma cientificista europeo y se va a valer del concepto de civilización y barbarie, que va a ser lo que va a ser el justificativo de la doctrina Monroe, ¿no? En 1823, y que se empieza a aplicar a partir de 1850 con lo de América para los americanos. Digo, ¿por qué? Porque somos superiores a comparación del resto. Entonces lo que dice Alcira Argumedo, bueno, lo que tenemos que empezar a pensar de una vez por todas, este libro del año 80 y pico, creo, lo que tenemos que empezar a pensar de una vez por todas es qué vamos a entender por identidad latinoamericana. ¿Sí? Y dice, lo primero que tengo que pensar que la identidad latinoamericana es una composición heterogénea, totalmente particular, ¿sí? Dentro, dice, de lo cultural, para pensar esa identidad latinoamericana no la podemos pensar sin los sectores populares, ¿sí? Ahora bien, y sobre todo porque, dice ella, el siglo XX hizo que entren en crisis todos los paradigmas. Los paradigmas del paradigma eurocéntrico, ¿no? Este paradigma de superior e inferior. ¿Por qué? Porque empiezan a emerger ya en el siglo XIX, empiezan a surgir respuestas, ¿sí? O intentos ante esos paradigmas. Y en el siglo XX aún más, ¿no? Dice, por ejemplo, los partidos políticos, los movimientos sociales, el ascenso de las masas marginales en el siglo XX, cómo ocupan lugar, y se empieza a buscar en ese paradigma a partir de la organización, ¿no? De la solidaridad, de los vínculos comunes. Ahora bien, ese paradigma, ¿sí? En realidad lo que busca, basado en la heterogeneidad, se basa justamente en las diferentes experiencias que hay en toda Latinoamérica a partir del proceso independentista. Y en realidad, ¿sí? Lo que busca no es anular al paradigma eurocéntrico, o negar, en todo caso, al paradigma eurocéntrico, sino lo que busca es crear una matriz autónoma del pensamiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tienen en común aparte de estos sectores postergados? Justamente que toda América Latina fue un espacio de dominación. ¿Tá? Desde la época imperial y durante el siglo XIX. Entonces dicen, en el siglo XX tenemos que pensar un paradigma como respuesta al paradigma eurocéntrico, pero no negarlo, sino presentar una propuesta diferente. La historia, dice, de América Latina es una historia de rebeldía, es una historia de reivindicaciones constantemente. Ella va a hablar mucho, por ejemplo, de los escritos de Garcilaso de la Vega en Perú, en un primer momento, y va a hablar acerca de la revolución o el intento, sí, de revolución de Tupac Amaru, como el último inca.
Dice, ese va a ser, ¿no?, un hecho de reivindicación latinoamericana, porque no existe el concepto de nación en el sentido europeo. Y si bien ella dice, no reneguemos ni de Rousseau, ¿no?, de los principios rusonianos de libertad, que incluso va a tomar Bolívar, ni de los principios de reivindicación del marxismo, que incluso va a tomar Mariátegui en Perú, ¿tá? Pero sí lo que tenemos que pensar, dice, es hacer una traducción o en pensar esas reivindicaciones desde América, y no que se impongan como reivindicaciones europeas en América. Ahora bien, dice, la emancipación americana, los procesos de independencia en América Latina, en definitiva lo que significaron fue la reestructuración, ¿sí? La restauración de Europa en América. Dicho en otros términos, muerto el rey, pues rey. Sale la corona española, viene el imperio británico. Cambia el jugador, cambia la cabeza, así como en su momento vinieron los españoles, sacaron a los curacas y sacaron al Inca y pusieron a un español y los curacas siguieron de funcionarios. Bueno, acá pasa lo mismo, algo similar. Cambia, digamos, la dirección de esa política. Entonces dice, pero a pesar de todo, en algún momento ella sale a criticar ni más ni menos que a Immanuel Kant, porque Kant, dentro de la filosofía alemana, el imperialismo alemán del siglo XIX, justamente, y sobre todo los kantianos, lo que hace es poner a América en una condición de inferioridad, ¿no?, cuando habla acerca de los indios. Entonces ella sale a cuestionar a Immanuel Kant. Ojo, no vas a criticar en filosofía y letra a Kant en la UBA porque sos un hereje. Bueno, qué sé yo, en tanto y en cuanto me considere como inferior, se lo voy a decir. Ahora bien, y ella toma y analiza primero el caso particular de Simón Bolívar. Dice, un Simón Bolívar que en parte es el resultado de un montón de contradicciones. Un Bolívar, como les decía, que empieza, igual que Artigas, empieza siendo rusoneano, ¿no?, con esas ideas de libertad, igualdad, fraternidad. Pero esas contradicciones, dice, ¿dónde surgen? Cuando empieza a ver, por ejemplo, que en Haití se empiezan a repartir tierras, entonces dice, es posible. Cuando tiene discusiones con Francisco Miranda respecto del qué hacer y cómo actuar junto con los sectores populares y cómo incorporar esos sectores populares. Entonces ella lo va a empezar a mencionar o lo va a reconocer un poco como uno de los creadores del pensamiento nacional en Latinoamérica. ¿Pero por qué? Justamente por la reivindicación inclaudicable que va a ser de los sectores postergados o de las masas oprimidas, como define ella. Ahora bien, algo que ahí sí se los quería leer, dice, el pensamiento nacional, el pensamiento latinoamericano no puede desprenderse y no puede separarse de la parte o de la base humanista que tiene. ¿Y por qué dice de la base humanista? Dice, cuando habla acerca, ¿no?, de Simón Rodríguez, ¿no?, en 1824, y cuando habla acerca del decreto bolivariano para la educación de los niños pobres de ambos sexos, ¿no? Dice, los chicos de la calle de esa época, dice Alcir Argumedo, deberían ser incorporados. Y dice así, no en casas de misericordia a hilar por cuenta del Estado, no en conventos a rogar a Dios por sus bienhechores, no en cárceles a purgar la miseria o los vicios de sus padres, no en hospicio a pasar sus primeros años aprendiendo a servir para merecer la preferencia de ser vendidos a los que buscan criados fieles o esposas inocentes. Digo, ese era el rol que ocupaban los chicos y las chicas, ¿sí?, menos favorecidos en ese momento, y a lo que Bolívar dice junto con Simón Rodríguez, esto no puede ser. Los pibes no pueden ser un objeto de comercio, y esto lo está planteando en 1824.
dice, ¿qué plantean? Plantean una instrucción, dice así, los alumnos iban a recibir una adecuada instrucción y aprender un oficio. A determinada edad se les debían otorgar tierras y auxiliarlos para su establecimiento a fin de colonizar el país con su propia gente. También se daba oficio a las mujeres para que no se prostituyeran por necesidad ni hiciesen del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Y después me vienen a hablar de feminismo. Bolívar les pasó el trapo hace 200 años atrás, muchachos. ¿Está? Digo, cuando hablamos de reivindicación, yo no escucho a ningún, discúlpeme, no escucho a ningún grupo feminista reivindicar, por ejemplo, a Simón Bolívar. Ahora bien, en el caso de Bolívar, fíjense el rol que le asigna a la educación, una educación muy similar también, digo, el sentido que le va, que Belgrano, que después lo vamos a ver un poquito también como parte del pensamiento nacional, a Belgrano y el rol que le otorga, ¿no?, a los diferentes tipos de educación en la República Argentina. Eso es para el caso particular de Venezuela. Ahora bien, después tenemos el caso de México, y acá es cuando ella habla de lo particular y habla del paradigma humanista, habla de rescatar las ideas de Fray Bartolomé de las Casas y cómo eso influye en el pensamiento latinoamericano. Dice, la Revolución Mexicana es una revolución que la llevan adelante los curas. Morelos, Hidalgo, Fray Mier. A ver, ¿con qué escriben o sobre qué escriben? Sobre el Cristo pobre, sobre el Cristo indio, la Virgen de Guadalupe. No solamente en el Grito de Iguala se propone que los campesinos reciban tierra, sino que también que los indios sean incorporados a la sociedad mexicana. Entonces, la revolución en México es una revolución católica, cristiana y de carácter humanista. Hoy, si estuviese vivo Francisco y me escucha decir esto, tendría un orgasmo intelectual, más o menos. Valga, ¿no?, el concepto sexualizado, pero bueno. Digo, es eso. Cuando muchas veces escuchamos que el discurso critica a la iglesia como conservadora, vayan y pregúntenle a los mexicanos quién hizo la revolución. Vayan a las actas de mayo, el cabildo del 25, cuando entre el 22 y el 25 van los 26 curas como representantes de sus ciudades. De los 26, 18 votan a favor de sacar al virrey. Están las actas, la revolución de mayo. Y los otros 6 se abstienen porque dicen, no, nosotros no podemos, ¿no?, votar porque no tenemos el mandato de nuestras ciudades. No podemos decidir si la voz de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto la iglesia es conservadora? Ahora bien, en el caso de Artigas, bueno, en Uruguay, como les decía, si bien tomando las ideas rusonianas, a diferencia de Rousseau y después la Revolución Francesa y el concepto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de que la propiedad es única e inviolable, lo que dice, hay que hacer la reforma agraria. Artigas va recontrafondo. Dice, hay que hacer la reforma agraria, sacarle la tierra a todo y dársela a los campesinos, que son los que la laburan. Obviamente eso le va a costar a Artigas tener que borrarse, ¿no?, a Paraguay después. Muy similar a lo que se propone en México, ¿no? Digo, y van a ser estos curas en el caso de México los que van a ir contra el pensamiento inquisidor. Sí, hay una iglesia que es conservadora, pero bueno, dentro de esa iglesia conservadora no toda la iglesia o no toda la dirección de la iglesia es conservadora. Ahora bien, el siglo XIX, y como vimos en el caso de Argentina con el modelo agroexportador, o en Uruguay, o con los guasipungueros, si se quiere, en Ecuador, o con los dueños del caucho en el Brasil, lo que termina triunfando es el modelo europeo, el modelo de pensamiento de civilización y barbarie. Ahora bien, así todo, ¿sí?, hay pensadores como el caso de Martí en Cuba, que va a ser incluso hasta crítico de contemporáneos, o no contemporáneos porque compartió directamente, sino porque lo estuvo muy cerquita, como fueron, en el caso de Porfirio Díaz, sí, de Porfirio Díaz de México o de Sarmiento, que los va a acusar de querer volver
al siglo XIX, ¿no? De volver a imponer y de ser los responsables de la entrega, ¿sí?, de la lucha americana, en el caso de Martí. Ahora bien, Europa, dice Alcira Argumeda, en la década del 20, pasa por su década infame. Así como nosotros en Argentina hablamos de nuestra década infame para 1930-1943, ella dice Europa pasa por su década infame. ¿Por qué? En el caso de la Revolución Rusa, no por criticar a la Revolución Rusa, ¿no?, lo que genera que un sacudón en toda Europa, junto con la Primera Guerra Mundial, tanto la Revolución Rusa como la Primera Guerra Mundial y el siglo XX, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, a la Revolución Rusa como parte de, y sobre todo el periodo stalinista, como parte de lo que ella denomina la década infame de Rusia, de Europa, dice, surgen los movimientos autoritarios. Así como nosotros tuvimos la del 30, ellos tuvieron la del 20. Y habla, bueno, acerca justamente del fascismo y del nazismo. ¿Quiénes van a ser los principales perseguidos o acusados de traidor a la patria, a la nación? Aquellos que los critiquen. En el caso de Italia, uno de los principales perseguidos por el fascismo italiano fue Antonio Gramsci. Termina cayendo en cana, escribe su principal obra estando preso, se llama Los cuadernos de la cárcel, ¿no?, donde lo que hace todo el tiempo es estar criticando al régimen autoritario, fascista y antidemocrático. Y en el caso de Alemania, ¿sí?, el nazismo, sus principales perseguidos dentro de lo que es la corriente del pensamiento, ¿no?, va a ser lo que se llama la Escuela de Frankfurt, que también va a ser una escuela de carácter liberal, una escuela de Frankfurt que se había criado, ¿no?, intelectualmente con lo que había sido la República de Weimar. Después de la caída de Guillermo, ¿sí?, en la Primera Guerra Mundial, el mundo se reúne y imponen en Alemania un modelo político que es una república. Se conoce con el nombre de República de Weimar, con los ideales del liberalismo capitalista. Esa escuela va a ser la crítica al nazismo y obviamente también van a ser los perseguidos por el régimen nazi. Ahora bien, en definitiva, tanto Gramsci, el pensamiento de Gramsci, como la escuela de Frankfurt, lo que hacen es poner en crisis los nacionalismos europeos. Y cuando digo nacionalismos con Z, ¿no? Pero ahora bien, vamos a América Latina y pensar qué pasa en este contexto de Europa, ¿sí?, con el surgimiento de los fascismos, los movimientos autoritarios, incluido el estalinismo. España va a tener que esperar a la década del 30, con el franquismo en el 39, pero también va a estar dentro de la misma corriente. El caso de México, ya que hablamos de México, vamos a tocar ahí 2 o 3 casos particulares, México, Argentina y Perú, como para tenerlos en cuenta. El caso de México, ¿qué pasa en México a partir del siglo XX, el régimen de Porfirio Díaz? Se empiezan a retomar, y ante este avance, ¿no?, como decíamos antes, el triunfo de las ideas europeas con Porfirio, lo que se hace que es retomar las ideas del siglo XIX, volver a Morelos, volver a Hidalgo, al Grito de Iguala. ¿Y quiénes van a ser los encargados, los que tomen esa posta? Pancho Villa, Emiliano Zapata. ¿Y por qué? Porque justamente el sector que es postergado va a ser nuevamente el sector campesino y el indio a principios del siglo XX en México. Y va a ser justamente el sector campesino y el indio el que apoye tanto a Emiliano Zapata como a Pancho Villa. En el caso de Argentina, ¿quién va a ser el primero que va a empezar, a oponerse a esas ideas de triunfo europeo? Y el irigoyenismo, con la neutralidad ante la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, la creación y la autosuficiencia con YPF, y va a ser una respuesta al conservadurismo que venía gobernando el país desde 1880. Y un hecho particular
que menciona y que refleja lo que era el pensamiento del irigoyenismo, y de Irigoyen en particular, es la reforma universitaria, ¿no? Donde dice Gabriel del Mazo, que va a ser uno de los jóvenes reformistas, hacer los ciudadanos hombres, hacerlo de los estudiantes hombres, no objetos pasivos, que puedan ser argentinos los hombres del pueblo argentino, que sean rescatados para un auténtico destino nacional, todas las entidades y todos los medios educativos, del aula hasta el maestro y el estadista. Entonces acá tenemos, ¿no?, un irigoyenismo que va a ser, si se quiere, anticonservador y hasta antieuropeo, ¿no? Cuando digo antieuropeo, no en contra de Europa, sino en contra de la imposición de la ideología eurocéntrica en América. Al mismo tiempo, el golpe de Estado de 1930 lo que genera justamente es que empiecen a aparecer diferentes grupos. Algunos lo va a integrar como La Forja, les decía yo la otra vuelta, ¿no? Va a estar Dalmazo, va a estar Jaureche, algún otro como Scalabrini Ortiz va a apoyar desde afuera, pero también va a apoyar a La Forja porque por su carácter antiimperialista sobre todo. Y en contra, el caso particular hasta acá tanto de Argentina es que el antiimperialismo argentino va a ser en contra del imperialismo británico, por eso se habla de las particularidades, ¿no? También Argumedo. A diferencia del caso mexicano, que el antiimperialismo mexicano va a ser en contra básicamente de las políticas de Estado que imponga Estados Unidos para México y para América Latina, y en esto de asumirse como el gendarme de América Latina. Y sobre todo, como gendarme de Centroamérica, ¿no?, del Caribe. Caso más concreto, apoyar la independencia de Cuba en Francia en 1898, hasta casi financiarla, al punto de financiarla, digo, o en el caso de que cuando Italia le quiera cobrar una deuda a Cuba y mande 2 barcos a cañonear La Habana si era necesario, Estados Unidos movilice su flota para decirle, no, pará, acá los que controlamos el mar del Caribe somos nosotros, no ustedes. Bueno, entonces empiezan en el caso de Argentina, por un lado la Unión Cívica Radical, que es saca el gobierno a partir de un golpe de Estado en el 30, pero el surgimiento de otros grupos como puede ser la Fuerza de la Orientación Radical de la Joven Argentina. Y después ella también, ¿no?, que también con un carácter antinorteamericano, pero cuando digo antinorteamericano, como decía Ugarte, no en contra del pueblo norteamericano, sino en contra de las políticas de Estado norteamericano. Un carácter antinorteamericano va a ser el de Perú, basado en la corriente de pensamiento de 2 autores, que uno va a ser Aya de la Torre y el otro va a ser Mariátegui. Aya de la Torre funda lo que fue el APRA, que tiene un carácter internacionalista, porque es la Alianza Popular Revolucionaria para América. Y por el otro lado, Mariátegui, que viene influido por las ideas del socialismo. Los dos tienen un punto en común, además, ¿no?, de su pensamiento anti-norteamericano o antipolítica norteamericana. ¿Y qué cuestiones ponen en común el rol principal del Estado para el desarrollo, ¿sí?, de Perú? Pero no solamente de Perú, sino que lo ven desde un carácter internacionalista. No conciben a América como la concebía Bolívar, sino era como una gran nación, con sus particularidades, diría Alcira Argumedo. Entonces, ¿qué dice? Lo que hay que hacer es, por ejemplo, internacionalizar el Canal de Panamá, que sea para los americanos. El Canal de Panamá lo empiezan a construir los franceses en 1904, no les da el financiamiento, para 1914 lo terminan de construir los norteamericanos, y obviamente se quedan con las regalías por 100 años para poder hacer el usufructo del canal. Entonces, ¿qué dicen los dos? Que uno de los puntos de lo que acuerda dice, acá el Canal de Panamá, si es de los americanos, se tiene que internacionalizar para América Latina.
algo muy particular, y yo les decía la otra vuelta, ¿no? Cuando les hablaba acerca del Colorado Ramos acá en Argentina en la década del 70, que él decía, uno de los objetivos que puede llegar a unir a toda América Latina es la defensa de los recursos naturales. Que Argentina se beneficie de los recursos que tiene Brasil, Brasil de los que tiene Argentina, Perú de los que tiene Brasil, Bolivia de los que tiene Perú, ¿no? Y de esa manera poder pensar, ¿no?, en una unidad de acción latinoamericana a partir de los recursos naturales de cada uno. Entre otras cosas, bueno, se propone también la nacionalización de las tierras y las industrias. Cuando dice la nacionalización, lo que está hablando es de la expropiación de las tierras, ¿sí?, de las empresas yanquis directamente. Tengan en cuenta que para entonces la United Fruit, ¿sí?, era la que controlaba todo el Caribe y todo el mercado de la fruta de Centroamérica. Ahora bien, por ahí va a andar dando vueltas en este contexto cuando escriba Naya de la Torre, Mariante, y va a llegar de vuelta acá a Argentina en el gobierno de Irigoyen, Manuel Ugarte, que va a escribir El destino de un continente y va a poder hablar bien en concreto por haber recorrido puntualmente toda América Latina. Dice, situación similar de opresión se va a dar en Nicaragua. En esa Nicaragua, ¿no?, va a llevar también a la rebelión de los sectores populares, va a ser conducida por Sandino, por Augusto César Sandino. Otra característica particular, que todos estos opositores a las políticas del imperialismo, el que no terminó muerto terminó preso o exiliado. Ninguno, digo, a ver, en el caso tanto de Villa como de Zapata terminaron muertos. En el caso de Irigoyen, destituido y en cana. En el caso de la Mariátegui, refugiados en México. En el caso de Sandino, asesinado. Todo con nombre y apellido y con consecuencia directa. Ahora, dice, esto transcurre, ¿sí?, y esto es por el resultado de una contraofensiva. El golpe de Estado contra Irigoyen no es ni más ni menos que parte de la acción política en contra, ¿sí?, de una política de carácter nacional. Pueden ser los golpes de Estado, pueden ser las intervenciones norteamericanas militarmente, digo, defendiendo sus intereses económicos dentro de Centroamérica, o sea, violando toda soberanía de los estados centroamericanos. Dice, y las dictaduras en la década del 70 vienen como a poner esa última, o vienen a terminar con los últimos resabios de oposición a esa crítica, a ese pensamiento, ¿no?, antiimperialista o anticolonial, con las armas de por medio. Pero, dice, la década del 90 es la que viene a ponerle el condimento ideológico, ¿no? Se van a dar, no sé, en Argentina el gobierno de Menem, Fujimori, en el caso de Perú, Cardoso en Brasil, y así en toda América Latina vamos a tener lo que se conoció como los gobiernos, digo, cuando vimos el año pasado el consenso de Washington, ¿no?, que seguían las políticas directamente del consenso de Washington. Y ella hace referencia, ¿sí?, a un texto que ahora sí se los voy a subir al campus, como para que lo lean para la semana que viene, que es un análisis de Gabriel García Márquez cuando asume el Premio Nobel de Literatura en el año 91, que se llama, la escribe también para los 500 años de la colonización y conquista de América, que se llama, que es la carta, el nombre de la carta que se llama La soledad de América Latina, ¿sí?, que justamente lo que hace es una recopilación de todo esto. Daniela, levantaste la mano. Profe, el capítulo 1 del libro del silencio y las voces solamente. Sí, y les voy a subir también la carta de Gabriel García Márquez. La de Gabriel García Márquez es un A4 con letra Arial 12, se dan 5 o 6 carillitas. Ya estás de vuelta, Mari. Bueno, gente, preguntas sobre el contexto. Digo, se hace referencia, como les decía, acá lo que hace literalmente Argumedo es buscar las raíces de lo que es el pensamiento, ¿sí?,
incluyendo lo educativo, pero de lo social y lo político, del componente social, como matriz no solamente contra el antiimperialismo, ¿sí?, de Estados Unidos e Inglaterra, sino cuáles son las bases fundantes del pensamiento latinoamericano, o pensar América desde América, como dice ella, la construcción epistemológica de un paradigma latinoamericano. Cosa que hace 20 años atrás a nadie se le ocurría, ¿no? Y menos pensarlo dentro del sistema educativo. No había necesidad, si viene de Europa viene mejor. Juana, levantaste la mano. Sí, profesor, de todo esto que explicó, ¿de dónde lo sacamos? Ah, eso es lo que le decía. Todavía no lo digitalicé el Argumedo, pero lo digitalizo ahora y ya se lo subo al campo, que es el único que me falta subirlo. Ya los otros se los había pasado por WhatsApp. Se los había pasado a la compañera para que se los haga llegar, lo tienen. Los otros textos que estuvimos viendo. Gracias. Que eran 2 cortitos de Jaureche y alguno más. ¿Preguntas? No se enrosquen mucho con el tema, digo, tomen el caso particular, digo esto como para que les sirva, como para tener una leída y pensar en esto, ¿no? Cuando Argumedo analiza eso. ¿Quiénes son los sectores sociales que deberían, ¿sí?, según su criterio, los sectores sociales que deberían, o de dónde debería surgir esa matriz de pensamiento latinoamericano? ¿Por qué? Tiene que ver, y por eso habla ella primero de la conquista de América y habla, ¿no?, acerca de la influencia del catolicismo. De hecho hay también, pero no se los voy a dar a ustedes, Furlong, un autor que habla acerca de la importancia del catolicismo, digo, también Amelia Podetti, pero digo, ahí en la síntesis que hace Argumedo creo que queda bastante claro. Digo, en México, si no hubiese sido por la iglesia no había revolución. Profe, ahí lo subí, el de Alcira, lo compartí en el grupo, lo descargué. ¿Te lo descargaste? ¡Qué grande! Sí, ahí ya lo pasé. Lean el capítulo 1, si lo quieren seguir leyendo, sigan la leyenda, pero denle una ojeada al capítulo 1. Se puede descargar, yo lo tengo en formato papel, qué sé yo, soy de libracos. Se consigue igual. Si lo consigo por ahí, cómprenlo. Gente, 40 minutos intensos, En un momento teníamos miedo que te quede ahí, hablaba y... Carmen. Yo por lo menos copié la mayoría de lo que dijo. Nada, igual me cansó para tomar agua. Sí, a veces sí, Martín. Nada, igualmente no es para que copien todo lo que digo, ¿no? Sino para que tomen apuntes como para que les sirva. Digo, ¿qué es el eje de lo que tienen que buscar? Bueno, a ver, ¿de dónde surge la matriz de pensamiento? Esto es porque ella dice, ¿sí?, cuáles son los sectores oprimidos. En América Latina tenemos un sector común de oprimidos que pueden ser los chiles, pueden ser, en el caso del Río de la Plata, el gaucho. Digo, el Río de la Plata no solamente en Argentina, ¿no? En Argentina y en Uruguay es el gaucho, el indio en Paraguay, lo mismo en Chile. En el caso de México es compartido, es el campesino y es el indio. A diferencia por ahí de otros lugares. César, Sí, Cristian. o sea, de todas estas clases que vimos, esta es una contraposición a lo que decir que hacemos foco a lo nacional, ¿no? Sí, por eso es pensamiento. Digo, esto es entender primero lo que sería la materia del pensamiento nacional en general, para después meternos en lo que es la materia del pensamiento nacional en sentido pedagógico, ¿no? Por eso acá ya metemos algo, digo, la reforma universitaria, más allá de que uno puede estar en contra de algunas cuestiones, más que nada el radicalismo hoy, ¿sí?, como movimiento nacional, porque si yo leo Irigoyen, escucho a lo que dice, están las antípodas de lo que plantea el radicalismo hoy, ¿no? Digo,
tenés un radicalismo que en ese momento se manifiesta en contra del conservadurismo, se manifiesta en contra del pensamiento europeo, tenés un radicalismo que se manifiesta en contra, se declara neutral ante la guerra, tenés un radicalismo que es de carácter nacional, que es promotor de la industria y que promueve, ¿no?, los estudios universitarios, o empieza por lo menos a cambiar algunas cuestiones en los estudios universitarios, si bien sigue siendo de carácter elitista la universidad. Para la clase que viene, como para que les sirva, que son cortitos, vamos a trabajar en clase, no sé si uno o dos textos, son dos textos uno de Fabiana Cabona sobre historia de la universidad, que es muy sencillito. Profe, ¿cómo dijo el nombre? Perdón. No lo vas a encontrar porque es un texto de UTN, un texto de circulación interna. Fabiana Cabona, que se llama Breve Historia de la Universidad Argentina. Yo después se lo voy a subir, como para que le peguen una leidita, y no son largos, tendrán de 15 páginas en A4. No son extensos y son re fáciles. Y para la clase siguiente uno sobre historia de la industria argentina, ¿sí?, la división de las diferentes etapas, también de un docente de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, que algo sabe el tipo, me parece, ¿no?, de historia de la industria. Capaz que sabe más que yo, seguramente. Yo soy profesor de historia, no de historia de la industria. Gente, pego una repasada a la lista y me dicen si me falta alguien. Bueno, Saucedo está. Di Palma, Vidos, Gómez, Arrúa, Ibarra, Domínguez, Ubey, Acosta, Ponce, Zarza, Velázquez, Gómez Vega, More, Díaz, Gómez Valeria, Isnardo, Villanueva, Espíndola, Lobos, Ledesma, Denis, Obregón, Urruti, Romero, Aquino, Rojas, repetir Romero, Bojanovic, Cuello y Saucedo. ¿Me faltó alguien? Por ahí están de a dos. ¿Nadie? ¿No? Estamos todos, parece, César. Sí, creo que está todo, profe. Gente, hacemos una cosa, yo ahora el de Argumedo no se los voy a subir, usted igualmente ya tiene los otros, los que sí les voy a subir ahora ya al campus, y le voy a poner historia de universidad, o sea, ¿vieron en el nombre de la clase? Historia de universidad e industria, o industria y universidad. Así digo, igualmente está acompañado de contexto histórico y todo, pero sí tomar dos ejes, uno económico y el otro, está bien, Ailén, no hay problema, y el otro, más que nada, sociocultural. ¿Estamos? Así que ya estoy entrando al campus, así ya les hago eso y nos vemos el martes que viene. Buenísimo, profesor, martes. Nos vemos el martes, primero con la historia de la universidad, digo, para que prioricen esa ley y en todo caso nosotros vemos cómo lo seguimos. ¿Ah? Buena semana, hasta el martes. Profe, ¿te va a tomar las dos materias juntas? No escucho eco. Apaguen todos los micrófonos. ¿Quién iba a preguntar algo acerca de preguntas? Dijo. Escuché preguntas, ¿no? No, le iba a preguntar si iba a tomar las dos materias juntas. Así ya arreglamos todo con los chicos. Pregunta, ¿hablaron con la profesora ¿qué les dijo? Que sí, que podía, que no tenía problema. Que podía ese día venir, bueno, entonces ahora ya que los dos podemos, en todo caso después nos tomamos la otra virtual, no sé, a mí no me jode, les digo la verdad. Y si ustedes no tienen problema, prefiero la presencialidad. Entonces quedamos para el parcial, ¿para cuándo? Habíamos quedado en el 24. 24 de junio. Bien.
Yo ya hablo con la profe Batalla, ¿no? ¿Que compartimos? No, Con Camila. Ranaudo. ¿Con quién? ¿Martínez? Ranaudo Camila. Capla. Ah, con Camila Renaudo. Yo calculo que sí, que voy a tomar las dos juntas posiblemente, vamos a ver. Tenés que ver el Como tema para de hacer alguna autoridad nomás, César, porque no hay nadie, o van a estar ustedes dos nada más. Nosotros seremos la autoridad. No se me lastime ninguno, que no pase nada raro. No, igual Vanessa dijo que ella está. Digo que Hablamos cuando es con virtual, Vanessa y dijo igual que iba a están estar. los directivos. Igual ayer que fui equivocadamente estaba René y cosas. Alta autoridad, René, vamos René. Dale, René hace de autoridad, profe. Obvio que tiene autoridad. Gente, nos vemos la semana que viene entonces, ¿sí? Yo ahora les subo los textos. Ah, cierto, nos vemos virtual mañana. Bueno, historia, eso es historia. Ya me... Pasa que yo mañana preparo lo de mañana. Profe, la profe Camila me dijo que ella el 17 de junio no va a asistir, no nos va a dar la clase, algo, así que ese día podríamos tener virtual, ya que la siguiente que es virtual, vamos presencial, podríamos cambiar. O no, o no sé, como quieran. Yo, miren, si les parece, entonces lo hablamos, pedimos ese permiso. Pasa que tiene que ver con primero él. Tenés que ver vos con primero, Esa semana César. son 2 días de clase, creo. Son 3 días de clase. Qué poco, qué poco. No, pero de última, claro, cambiamos la virtualidad. Si no va a no ir esa semana la profe, joya, para que no vayan tampoco por 2 horas ustedes. Le hago el virtual el 17 y ahí ya vayan pensando que vamos a ir haciendo un repaso, nos quedan 2 o 3 clases. Y no van ese día por 2 horas, y en todo caso cuando van por las 4 horas. ¿Vos podés hacer ¿Estamos? virtual y presencial el mismo día, César? Porque vos tenés primero presencial ese día. Yo me arreglo, ustedes no se preocupen por mí. Porque los primeros sí, los martes tiene otra profesora, no tiene a Camila. Tiene a Batalla. A ver, yo el 17, ¿sí? Voy con primero, doy la clase a primero y después hago la clase virtual con ustedes, así ustedes no tienen que ir, Está buenísimo. ¿no? Y después, el 24, que es virtual, le doy la clase a primero y después voy a las 8 para parcial a ustedes, estoy acá a 2 cuadras, así que no hay drama. En realidad la clase del 17 sería la preparcial, así que sería para sacarnos dudas y demás, supongo, ¿no? Sí, por lo menos, sí. Ok. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, entonces ya les estoy subiendo eso. Bueno, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias.